cognitiva de Aaron Beck. Dentro de las terapias de reestructuración cognitiva tenemos, decíamos, la TREC, que es la terapia racional emotiva conductual, que es de Albert Ellis, que es la que nosotros fuimos desarrollando hasta la clase pasada, antes de la prueba. Y ahora entraríamos en la segunda técnica, que entra dentro de las técnicas de reestructuración cognitiva, que es la TC o terapia cognitiva. También se le conoce como terapia cognitiva de Beck, la TC también, ¿verdad? Están igualmente que manejan los mismos, vamos a decir, el mismo enfoque, se encuentran los mismos objetivos que Albert Ellis, y se desprende un poco de esa teoría, y Beck crea sus propios conceptos, ¿verdad? A partir del cual va desarrollando, vamos a decir, la base teórica para la técnica en sí, ¿verdad? Los conceptos que incluyen los elementos que entran en juego en su terapia, ¿verdad? En su técnica específicamente, o en la técnica que implica la TC de Beck, ¿verdad? Vamos a ver un poco, yo les puse, no sé si llegaron a ver la plataforma, pudieron entrar. Yo les puse videos y también algunas presentaciones que vamos a ver hoy. Y además, también vamos a ir viendo los conceptos principales, ¿verdad? Les voy a presentar un poco. Voy a abrir acá. Vamos a ver primero, les voy a presentar la diapositiva y después vamos a ver el video. Ahí justo alguien me pide para entrar una vez que se presenta. Ahí, le admito y después entonces... Bueno, la terapia cognitiva, decíamos, de Aaron Beck, hay bases teóricas y experimentales donde concede a la cognición, igualmente que la TREC, el papel de precursora del estado emocional. Es lo que le antecede a ese estado emocional que muchas veces decimos que es disfuncional, ¿verdad? O que tiene... ahí me están pidiendo otra vez un ratito. Le voy a admitir. Después continuamos de nuevo. Bueno, entonces, concede a la cognición el papel precursora del estado emocional. Estado emocional que es a veces, o la mayoría de las veces, de las personas que vienen a consultar, se encuentra en un estado que ocasiona un estado de desadaptación, un estado disfuncional, ¿verdad? En la vida de esa persona. Entonces, lo que viene antes, lo que media entre, decíamos, ya desde la TREC, entre lo que sucede, ¿verdad? La situación, y también lo que le sigue, ¿verdad? Ese estado emocional y también conductual. Entonces ahí se encuentra la cognición. Y él le llama,
¿verdad? Un procesamiento de información eh, inadecuado, ¿verdad? Donde existen una alteración de la forma de procesar la información, de interpretar lo que sucede en su realidad, ¿verdad? Entonces, el postulado central habla de que los trastornos emocionales o conductuales son resultado de una alteración en el procesamiento de la información fruto de la activación de esquemas. Y vamos a ver lo que son los esquemas, ¿verdad? Que habla de un concepto, de un constructo que, que tiene que ver con los mensajes que recibimos desde niños, ¿verdad? Se van activando esos mensajes y a partir de esos mensajes se interpreta la realidad. Y hay como una distorsión en la interpretación acá dice, ¿verdad? De una alteración, realmente una distorsión de la información que entra por los canales, ¿verdad? Los canales de los sentidos, ¿verdad? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que vivimos. Los elementos centrales, esa serie de esquemas básicos para organizar sus sistemas cognitivos desde la infancia. Una estructura cognitiva son los esquemas que están formados por esos mensajes que recibimos desde de nuestro ambiente cercano, ¿verdad? Y de las personas significativas en nuestro medio que hace que nosotros tengamos eso como elementos a partir del cual interpretamos los hechos. Pensamientos de modo automático se van dando sin intervención de un razonamiento. Entonces también otro concepto, otro elemento central, él le llama pensamiento automático, ¿verdad? O pensamientos que se van dando y que aparecen sin, vamos a decir, aparecen involuntariamente, sin que el sujeto pueda controlar, ¿verdad? Y se activan en un momento dado. Entonces, hablamos de distorsiones cognitivas, un ratito voy a admitir, hablamos de distorsiones cognitivas a esos errores en el procesamiento de la información, a esa interpretación errónea de la información. Y también otro elemento que él presenta habla de eso, de los acontecimientos vitales, o también le llama estresantes, que pueden activar esquemas básicos disfuncionales. Esas situaciones por el cual, ay, parece que se dejó de presentar o no. Esos elementos, esas situaciones por el cual está pasando la persona, ¿verdad? El sujeto, hace que activen esos esquemas, esa estructura de mensajes que fue construyendo el sujeto durante su vida, ¿verdad? Entonces, aparecen y se interpretan desde ahí esos acontecimientos, ¿verdad? Y hace que eso ocasione consecuencias disfuncionales. Son esquemas disfuncionales porque se basan en mensajes también exagerados de la realidad, ¿verdad? Que irracionales, decía Ellis. Él le llama de otra manera. Van a ir viendo las diferencias también en la forma de, vamos a decir, en las palabras, en el vocabulario técnico que utiliza, que es diferente a lo que Albert Ellis utilizaba. Para llamar a lo mismo casi, ¿verdad? Las características, los elementos se relacionan entre sí de un modo jerárquico. Los esquemas, ¿verdad? Los pensamientos automáticos y el desajuste emocional y o conductual. Los acontecimientos vitales estresantes entonces tienen un papel moderador de la relación entre, vamos a decir, esos esquemas básicos y los pensamientos automáticos, como que están ahí en el medio, vamos a decir. Acá un poco hay un dibujo gráficamente cómo serían estos elementos cuando entran en juego, y también es muy importante identificar
estos elementos en el discurso, en lo que nos va describiendo de lo que le sucede al paciente o el cliente, ¿verdad? Entonces están los esquemas básicos, que son estructuras cognitivas, y luego ahí aparece el acontecimiento vital, que es lo que el cuadrado que tenemos arriba, ¿verdad? Aparece un acontecimiento y ahí se activan esos pensamientos automáticos distorsionados. Esos pensamientos automáticos que a la vez son totalmente distorsionados, interpretados erróneamente, interpretan erróneamente estos acontecimientos vitales por los cuales está pasando el cliente. Y eso a la vez, verá la flechita, que es el último cuadradito que tenemos a la derecha, produce un desajuste emocional y o conductual, que nosotros le llamamos en ELIS, esas consecuencias emocionales y conductuales, él le llama un desajuste emocional y o conductual. Entonces, cuando hablamos de esquemas, hablábamos un poco para definir estructuras cognitivas que nos permiten integrar y dar sentido a los hechos. Se desarrollan en interacción con el medio físico y social, decíamos ese ambiente cercano, significativo para el sujeto y que se van desarrollando a lo largo de la primera infancia. Se van desarrollando a lo largo de la infancia y generan desajustes porque implica una interpretación errónea, ¿verdad? Son importantes también para las decisiones. Van determinando cuáles son importantes a lo largo de la vida también, ¿verdad? Los pensamientos automáticos son cogniciones negativas, son pensamientos que aparecen en forma involuntaria, ¿verdad? Son como lo que son creencias, lo que él llamaba creencias irracionales, él le llama pensamientos automáticos, ¿verdad? Y reflejan unos pensamientos sin razonamiento previo, ¿verdad? Son irracionales e inadecuadas. Al paciente le parece plausible y válido. Él cree que es así, ¿verdad? Son involuntarios porque aparecen así sin control, sin que el sujeto pueda controlarlo, ¿verdad? Y cuesta detenerlas. Esa también es una característica. No puede, parece que no puede controlar. Enseguida se interpreta una situación de una manera, ¿verdad? Que él dice, no sé cómo manejar. Para mí es así, de esta manera, lo que sucede, ¿verdad? Vamos a ver después con ejemplos. Muestras de creencias según el trastorno de personalidad. De acuerdo, acá hay un cuadro que tiene que ver con los trastornos y formas de pensamiento que aparecen y que son típicos de cada trastorno, ¿verdad? Por evitación, el trastorno de personalidad por evitación, hay creencias que hablan o pensamientos automáticos, cuando hablamos de creencias desde Beck, que aparecen que dice, es terrible ser rechazado. Por dependencia, necesito de la gente para sobrevivir. Cuando hablamos de trastorno de personalidad pasivo-agresivo, los otros interfieren en mi libertad de acción. Interpreta todo lo que sucede desde esa creencia. Obsesivo-compulsivo, yo sé que es lo mejor. Le está seguro. Paranoide, no hay que confiar, hay que mantenerse en guardia. Controlar, los controladores, ¿verdad? Y desde ahí interpreta la realidad. Antisocial, los otros son tontos, tengo derecho a violar las reglas, ¿verdad? El narcisista, soy mejor que los otros, ¿verdad? Siempre desde su óptica. El histriónico, la gente está para servirme. El esquizoide, las relaciones son desastrosas, indeseables, ¿verdad? Los esquizoides tienden a aislarse también, interpretan su realidad a partir de esta creencia o de este tipo de pensamiento automático que surge en un momento dado. Las distorsiones cognitivas entonces son errores sistemáticos en el procesamiento de la información. Suponen la aplicación rígida e inapropiada de esquemas preexistentes
dando lugar a respuestas desadaptativas o a esos desajustes que decíamos en el cuadro anterior, esos desajustes que pueden ser emocionales y o conductuales, ¿verdad? Entonces, se aplican y se interpretan en forma rígida y basado en esos mensajes que vamos teniendo que forman nuestros esquemas. Las clases de distorsiones. Y Beck, hay alguien que quiere entrar. Ahí. Y Beck clasifica, tiene una clasificación grande de, le pone nombre a las formas en que se pueden dar las distorsiones cognitivas, ¿verdad? Y está la inferencia arbitraria, que son como suposiciones que va haciendo sobre algo, sobre la situación, ¿verdad? Lector de mentes, como que ya anticipa lo que va a suceder y lo que la otra persona piensa, ¿verdad? Error del adivino también es una forma de anticiparse, de adivinar lo que el otro está pensando y suponer cosas, ¿verdad? De lo que sucede, interpretar desde ahí, ¿verdad? La personalización, la abstracción selectiva, la sobregeneralización, sobregeneralizar una situación, generalizar y exagerar, magnificación también va en la misma línea, la forma de interpretar, vamos a ver después con ejemplo esto, minimización también es disminuir, interpretar desde lo mínimo algo que sucede, pensamiento dicotómico como que va a los extremos, razonamiento emocional es tipo racionalizar, ¿verdad? Descalificas, pero a un extremo y desde lo emocional, descalificación de lo positivo, afirmación de lo que debería, ¿verdad? De debería, todo a partir como serían las creencias irracionales de las demandas de Beck, de Ellis, sería, ¿verdad? Parecidas a esa forma de expresar e interpretar la situación desde las demandas de Ellis. Externalización de la propia valía. Hace una autoevaluación de lo que sucede desde su propia óptica, ¿verdad? Valorando un poco la situación, ¿verdad? En relación a ella misma. ¿Alguien quiere entrar? Vale. Entonces, esos son los tipos de distorsiones cognitivas. ¿Qué más podemos decir? Que las distorsiones cognitivas hablan de interpretación errónea, ¿verdad? De formas en que aparece el pensamiento. Es como el sistema en que se da ese pensamiento, ¿verdad? El sistema de procesar la información que tiene el sujeto. Y hace que vea desde su óptica, pero esa óptica que está pasado por los mensajes y los esquemas. No valgo al mensaje que le mandaba o que le enviaban cuando era pequeño de que no vale, no, si no sos superior a los demás, por ejemplo, no vales. Entonces, ante cualquier situación aparece sin control ese tipo de, la situación es evaluada desde ahí. Si no sos superior, entonces la persona se ve que como respuestas conductuales, cómo es que sobrepasa los límites o no le importa a los demás si es que no tiene poder sobre las otras personas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la conducta y sus emociones de enojo, si no es de esa manera como él no se dan las cosas en la forma en que él interpreta, entonces aparecen también emociones disfuncionales que predominan y a la vez alteran, producen estados emocionales de alteración y eso se refleja y se expresa también en la conducta, en sus relaciones, por ejemplo, ¿verdad? Y asociado a diferentes situaciones, o ahí le llaman experiencia, Beck le llama experiencia vital, ¿verdad?
acontecimientos vitales o eventos vitales que van sucediendo en la vida, lo que sucede en la vida del sujeto. Todo pasa como por ese tamiz, vamos a decir. Vamos a ver un poco, tenemos también las fases de la terapia, las fases de tratamiento, y ahí entran en juego ya en la interacción, hablamos también desde la TREC, el papel del terapeuta, y activo durante las primeras sesiones, igual que en la TREC, ¿verdad? Para comprobar las hipótesis y sugerir actividades. Conforme la terapia progresa, se va cediendo el protagonismo al paciente en el diseño de las tareas que realizan las sesiones. Muy parecido a la TREC también, las mismas características, el mismo rol, ¿verdad? Los principios de la terapia cognitiva se basan en una formulación permanente evolutiva del paciente y sus problemas en términos cognitivos. ¿Cuáles son esos esquemas de base que está teniendo, verdad? Requiere una sólida alianza terapéutica, ¿verdad? Como cualquier otra terapia. Es importante esa relación que se va estableciendo desde la primera sesión, ¿verdad? Y dejar claro cómo se va a llevar a cabo cada sesión, decíamos, a partir de una entrevista, dejar claro la necesidad y la importancia de las tareas, ¿verdad? Enfatiza entonces la colaboración y la participación activa, se orienta hacia las metas y se centra en el problema. Inicialmente enfatiza el presente, también es educativa, así como hablábamos de la TREC, ¿verdad? Enseña al paciente a ser su propio terapeuta y enfatiza la prevención de la recaída. Poder entrenarle vamos a decir, en la terapia, en la TC, hace que el propio paciente luego en otras situaciones parecidas pueda utilizarla, ¿verdad? Para poder tener una mejor interpretación de la realidad. En otras situaciones que no es la que trae en el presente a sesión. Apunta a ser de tiempo limitado, mientras dentro de las terapias breves las sesiones son estructuradas. Le enseña a los pacientes a identificar, evaluar y responder a sus creencias y pensamientos disfuncionales. Usa la diversidad de técnicas para cambiar los pensamientos y el estado de ánimo y las conductas. Un conjunto de técnicas donde se utiliza también la imaginería, ¿verdad? Para conocer un poco esos elementos cognitivos. Un poco hasta ahí vamos a ir viendo, vamos avanzando después. Estas son las características en general de los principios de la terapia cognitiva, las características del rol del terapeuta, de la terapia en sí, ¿verdad? Lo que busca. Muy parecido a la TREC, ya que entran, decíamos, dentro de las del tipo de reestructuración cognitiva. Los recursos en psicoterapia se combinan, habíamos dicho, con recursos que tienen que ver con a partir de la entrevista. Hay recursos que se utilizan desde las condiciones, para averiguar las condiciones, ¿verdad? Desde la primera entrevista, identificar esas condiciones, ¿verdad? Acá un poco vamos a ver un conjunto de recursos que se usa tanto en la TC como también en la TREC. El registro por parte del paciente en un formulario, en un cuaderno ad hoc de sus pensamientos en el momento en que experimenta también la emoción. Muy importante contar con algún registro, puede tener un cuaderno, hojas sueltas, en una carpeta, donde se va a llevar a cabo las anotaciones, las tareas, ¿verdad? Imaginación o dramatización, revivir en la sesión por medio de la imaginación o de una dramatización
la situación perturbadora o el momento perturbador y expresar verbalmente los pensamientos que se está teniendo durante esta experiencia. Se puede traer eso a sesión, lo que vivió, y también se puede registrar, ¿verdad? Autorregistros, y luego se trae lo que se había registrado en el momento que sucede, ¿verdad? Eso ya decíamos también cuando hablamos de la TREC. Interrogatorio, estimulación mediante frases abiertas y o preguntas al paciente por parte del terapeuta durante una sesión. Eso se logra gracias a la conversación que se establece durante la entrevista, ¿verdad? En cada sesión. Se deduce los pensamientos del paciente de los relatos y de sus conductas dentro y fuera de la sesión por los registros también que va teniendo y que va haciendo, vamos a admitir, que va haciendo el terapeuta. ¿Qué más? Un buen diagnóstico cognitivo requiere recordar siempre que los supuestos o inferencias disfuncionales son las causas de las emociones y conductas disfuncionales. Esto tanto para la TREC como la TC, ¿verdad? La importancia decíamos ya desde el inicio, de poder identificar esos elementos cognitivos, de poder registrar, de poder tener claro para sobre esos elementos ir trabajando y buscar el cambio, ¿verdad? En las consecuencias que se ven, que son disfuncionales y que trae el sujeto. Cuando son errores o arbitrarios, el motivo de estos supuestos inferencias es alguna creencia nuclear, ¿sí? Determinar esas creencias que obstaculizan el esperado proceso. Ir descubriendo esas creencias nucleares se originan en las experiencias infantiles que forman los esquemas desde la TC. Para un buen diagnóstico, entonces es importante qué cosas, que determine qué situaciones gatillan las condiciones y respuestas disfuncionales. También se dice que cuáles son esas condiciones cuáles son esas situaciones que elicitan ciertas condiciones, ¿verdad? Y respuestas que generan desajustes en la vida. Defina las estrategias, es muy importante definir esas estrategias conductuales dominantes, qué es lo que hace y cómo responde el sujeto, ¿verdad? Determinando a qué supuestos o creencias nucleares responde. Recuerden que tiene como finalidad de proteger al paciente, ayudarlos a enfrentar las consecuencias o situaciones esperadas por sus creencias nucleares o esquemas que son activados en determinadas consecuencias. Ante ciertas situaciones, esos esquemas se activan, ¿verdad? Evidentemente se interpreta desde esos esquemas en forma errónea y ahí se generan desajustes. Investigue entonces activamente las creencias nucleares que subyacen a los supuestos disfuncionales, actitudes, demandas y distorsiones cognitivas de su paciente, dice. Use frecuentemente la pregunta ¿por qué? Tanto sobre demandas como sobre supuestos, tanto en voz alta hacia el paciente como reflexionando hacia sí mismo. Pregúntele o simplemente pregúntese para lograr o para evitar ¿qué pasaría si no es así? El cuestionamiento, ¿verdad? Aparece de nuevo en la TC también. Igualmente hay un momento dentro de la técnica, dentro del procedimiento de la TC, donde se cuestiona esas formas de pensamiento, esos pensamientos automáticos que aparecen en forma distorsionada, se cuestiona. Construye y actualice permanentemente el diagnóstico cognitivo de su paciente, recordando la importancia de apuntar siempre a la modificación de las creencias nucleares disfuncionales o esquemas tempranos inadaptados que generan esas condiciones y respuestas disfuncionales que se desea abordar en la terapia. Identifique cuando el trastorno requiere ser descrito en una cadena de primarias, secundarias, terciarias para comprender.
¿verdad? Hay pensamientos que aparecen o emociones que aparecen en forma primaria y otras a partir de esos pensamientos, no sé si se recuerdan que le llamamos pensamiento uno, pensamiento 2, ¿verdad? Un tipo, lo que piensa ocasiona y le lleva a otro tipo de pensamiento 2. Igualmente las emociones. El enojo le lleva a estar triste, ¿verdad? Genera una emoción secundaria o emoción 2. Algunas formas de diálogo para investigar las condiciones, ¿verdad? Acá hay un ejemplo, dice, simples. ¿Qué está pasando, pensando, tiene que decir ahí? ¿Qué estaba pensando en ese momento? ¿Qué significado tiene para usted esa situación? ¿Qué recordó en ese momento? Inductivas. Luego de conocer la emoción o la conducta, proponer frases a completar en la entrevista. Entonces, utilizar esta frase como para poder, vamos a decir, lograr material cognitivo a partir del cual se va a ir trabajando, ¿verdad? Estaba ansioso por temor a qué, se enojó contra qué, ¿verdad? ¿Por qué no debería? Estaba triste pensando que ya no. Las inductivas, sugerir inicios de frases secuenciando a las anteriores. El paciente, ella se enojó. Y cuando ella se enoja, ¿qué pasa, verdad? Entonces, por ejemplo, ella se enojó. Si no soy buena alumna, ¿verdad? Mis padres se enojan, por ejemplo. Y si se enojan, y cuando ella se enoja, ¿qué pasa? ¿Y vos qué haces? ¿Y qué pensás en ese momento? ¿Verdad? Ir buscando la secuencia y la aparición de esos elementos, esas variables que entran en juego, ¿verdad? Que son importantes para ver, por ejemplo, el paciente cuando se enoja me grita y el terapeuta, ¿y cuando me grita? El paciente dice unas expresiones, no sé si van entendiendo, cuando se enoja me grita, habla de lo que le sucede, ¿verdad? Entonces el terapeuta dice, le sigue una frase y toma lo que dice para poder ir sacando lo que sucede e ir hilando y que vaya apareciendo esos elementos. No sé si van entendiendo. Dar ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Vale la redundancia, cualquiera en esta situación hubiera pensado eso, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa? Ajustar lo escuchado. Usted me dijo que fulano, ¿verdad? X, sería algo así como que, tal y tal cosa. A ver, dejar que te complete el otro. Dar opciones. ¿Cuál podría haber sido su pensamiento? ¿Sería tal o tal cosa? Transformar reglas o demandas en supuestos condicionales. Porque si eso sucede, significaría qué cosa. Y usted sucedería, y esto sucedería, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Verdad? Ir haciendo esas preguntas que hacen que derive en la obtención de, de esa información. Más recursos, ¿verdad? Otros recursos, otras estrategias que se utilizan son ejercicios de imaginación, poder imaginarse la situación que genera o elicita las distorsiones, los pensamientos automáticos, y a la vez trabajar y identificar qué estaba pensando en ese momento, ¿verdad? Y hacer de interpretar diferente a lo que, buscar la alternativa de interpretación más adecuada a la que realmente tiene en ese momento dado, ¿verdad? Entonces, un poco esos ejercicios se van haciendo en consultorio, incluso se utiliza también después, se le enseña para que pueda realizar hasta en el mismo momento que sucede la situación que está haciendo, que licita y que hace que aparezcan esos pensamientos erróneos, ¿verdad?
Y psicodrama es representar la situación que disfuncional o esas experiencias vitales y incluso representar cuáles son esos ajustes y poder también representar en positivo, ¿verdad? En forma adecuada. No sé si van entendiendo alguna pregunta hasta acá. ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? ¿Está claro? Es muy parecido, pero Beck utiliza sus propios conceptos para llamarle a los elementos cognitivos de una manera dada para poder tener una visión diferente y sobre todo el concepto de esquema es lo que le diferencia de la TREC, ¿verdad? De lo que proponía él y no sé si se dan cuenta de eso. Aparece ese concepto nuevo, esquema. Vamos a ver ahora un videíto también sobre terapia cognitiva de Beck. Voy a... para ir reforzando un poco estas ideas que fuimos viendo y ver un poco algunos ejemplos también. Voy a presentar de nuevo. Voy a marcar un poco esto. Me dicen si se escucha. Es que tienen más evidencia. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo quiero continuar con las terapias psicológicas, concretamente con la terapia cognitiva de Aaron Beck. Es una de las terapias que tienen más evidencia científica y que acumula más estudios que... ¿Escuchan? ¿Me pueden decir si escuchan a alguien? Se estaba escuchando, profe. Bueno. Me parece interesante que dedique un vídeo a repasar en qué consiste. Aaron Beck empezó a desarrollarla, su psiquiatra empezó a desarrollarla en los años 60 para el tratamiento de la depresión. A Aaron Beck se le considera el padre de la terapia cognitiva y se parece bastante a la terapia racional emotivo-conductual de Albert Ellis. De hecho, Albert Ellis se considera el abuelo de la terapia cognitiva, o algunos lo consideran, porque es un poco anterior. El planteamiento de ambas es similar, aunque hay algunas pequeñas diferencias. Aquí me centraré en la terapia cognitiva de Aaron Beck. Entonces, la idea básica, ¿cuál es? Pues que no son las circunstancias en sí mismas las que determinan cómo nos sentimos, sino que lo que determina cómo nos sentimos es el significado que atribuimos a lo que nos pasa, a los acontecimientos. Es decir, que no somos unos receptores pasivos de los sucesos, sino que activamente contribuimos a construir de alguna forma nuestra realidad. Es decir, la idea subyacente es que nuestro estado mental, positivo o negativo, depende principalmente de nuestro diálogo interno, de cómo vamos evaluando y hablando con nosotros mismos, tanto con palabras como con imágenes mentales, sobre lo que va aconteciendo. Entonces esto determinará cómo nos sentimos. Esto no es que sea algo absoluto, pero que sí que en gran parte contribuye a nuestra situación emocional. Estas palabras, estas imágenes, este diálogo interno, esta evaluación constante, pues hará referencia a lo que nos está pasando en este momento, o a recuerdos del pasado, o a imaginaciones acerca del futuro. Esto no quiere decir que la persona que tenga unos problemas emocionales los crea así sin más ella misma, sino que no los sabe a lo mejor manejar de forma adecuada y los exagera con su propio diálogo interno. Esto a nivel práctico, pues podemos fijarnos en que las mismas circunstancias a diferentes personas pues les afectan de forma muy diversa. O sea, por ejemplo, alguien que pierde su pareja, pues hay personas que, bueno, no les afecta excesivamente y se recuperan rápidamente. En cambio, otros quedan destrozados y la situación, si la comparas, es más o menos parecida. O alguien que pierde el trabajo. A veces hay personas que les afecta mucho una situación trivial y otras que a lo mejor son mucho más resistentes a situaciones más graves. Y por supuesto esto puede variar durante
porque presupone que estos pensamientos, estas creencias son accesibles, las podemos conocer y se asume que si cambias esta forma de pensar y actúas de forma diferente, pues tu estado emocional cambiará. Entonces aquí el objetivo es sacar a flote que salgan estos pensamientos, estas imágenes negativos, porque aquí lo que nos interesa normalmente el que consulta es porque lo está pasando mal y los analiza y los cambia por otros que son más adaptados o más funcionales o más racionales. Y esto se hace normalmente detectando errores lógicos en el diálogo interno. Que el objetivo es que seamos más flexibles, menos dogmáticos y que nos basemos más en las evidencias y en ver diferentes visiones alternativas de las mismas situaciones para poder elegir. O sea, aquí no es un pensamiento positivo en el sentido de que siempre vas a estar viendo el aspecto positivo de las cosas. Hay situaciones en las que seguramente la mayor parte de las personas estaríamos de acuerdo en que son negativas o que son malas, pero muchas veces según el enfoque, pues esto te puede potenciar o te puede ayudar a superarlo o no. Si alguien sufre una amputación de una extremidad por un accidente, por una enfermedad, pues si solo se fija en lo que no tiene o en lo que ha perdido, se encontrará mucho peor que si te fijas en lo que sí que tienes, en lo que sigues teniendo y sigues para adelante. Es decir, el enfoque determinará tu estado mental, aunque las circunstancias sean las mismas. En este caso, una amputación, que es lo primero que se me ha ocurrido. Por supuesto, todos estaremos de acuerdo que mejor no sufrir la amputación que sufrirla. O sea que aquí no entramos en el hecho objetivo, sino en una valoración que puede ayudarte a encontrarte mejor o peor. En la terapia cognitiva hay un aspecto que es importante, que son los niveles de pensamiento. Se considera que hay 3 niveles: pensamientos automáticos, creencias intermedias, que pueden ser supuestos subyacentes y reglas, y después creencias nucleares, o también lo llaman esquemas. En primer lugar, los pensamientos automáticos sería el nivel más superficial, o sea, este es el que es más fácil acceder. Es cuando te encuentras mal, si te preguntan, bueno, ¿qué estás pensando en este momento? Si te paras a analizar, pues te darás cuenta de que hay unos pensamientos negativos, perturbadores, subyacentes, que es fácil sacarlos a flote. Pues estos serían los pensamientos automáticos, que es el nivel más superficial. Después tenemos las creencias intermedias, que como digo, pueden ser supuestos subyacentes y reglas. Los supuestos subyacentes se refieren más a sí, entonces. O sea, si pasa esto, entonces esto significa lo otro. Y reglas pues serían los deberías. Deberías hacer esto, las cosas deberían ser así o deberían ser de otra forma. Muchas veces son implícitos, es decir, que no, estos supuestos subyacentes o reglas, esto que llamamos creencias intermedias, es un poquito más difícil acceder a ellas porque son implícitas. Eso quiere decir que a veces no somos conscientes de que tenemos esta especie de reglas internas que interfieren nuestra conducta y a partir de las cuales surgen estos pensamientos automáticos que son negativos o positivos. También puede ser. El tema es que pueden crearnos problemas, pero lo que hacen es a veces evitar que nos tengamos que enfrentar a las creencias nucleares negativas. Que sería el tercer tipo de nivel de pensamiento, que es el de las creencias nucleares o los esquemas. Estas son creencias muy globales, absolutas, acerca del yo, de los demás y del mundo. Estas son las que a veces somos menos conscientes y que si accedemos a ellas, afloran a la superficie y si las cambiamos, si conseguimos cambiarlas, pues es cuando se producen los cambios más dramáticos o más radicales en nuestra manera de ser. De hecho, esta es una de las diferencias con la terapia racional emotiva de Albert Ellis, porque aquí en la terapia cognitiva de Albert empiezan por los pensamientos automáticos del nivel más superficial, lo más fácil, pero en la de Albert Ellis muchas veces se va directamente a las creencias nucleares, ¿no? A los deberías o a las afirmaciones absolutas, necesidades radicales, y que son creencias nucleares que tenemos acerca del yo, los demás y del mundo. Eso de yo debería hacerlo todo bien, los demás deberían tratarme siempre bien, o el mundo siempre tendría que funcionar perfectamente. Son ejemplos de creencias nucleares que a lo mejor están ahí subyacentes y que nos hacen mucho daño. Entonces, ¿cuál es la causa de las perturbaciones emocionales y cómo se mantienen? Lo que hay que aclarar es que desde la terapia cognitiva no se afirma exactamente que el pensamiento distorsionado o estos pensamientos automáticos negativos sean la causa que provoca las alteraciones emocionales, sino que es una parte importante que
contribuye a estas, sobre todo en el mantenimiento, porque los factores pueden ser muchos que predisponen a tener un sufrimiento psicológico. Pues puede haber factores genéticos que nos predispongan a determinados trastornos, o puede haber factores físicos, ambientales, familiares, de personalidad, de desarrollo, en fin, todo esto interacciona, y no solo interaccionan todos estos factores entre ellos, sino que lo hacen con las creencias acerca de sí mismo, de los demás y los del mundo, y con los estresores actuales, y entonces se precipita el trastorno psicológico. Lo que se da es que una activación de creencias negativas que actúan como filtro de las experiencias, y entonces se perpetúa el problema. O sea, si estamos en un estado negativo, un estado mental muy bajo, por depresión, ansiedad o una mezcla de estos, de esta sintomatología, lo que ocurre es que se distorsiona nuestra capacidad de razonar, y entonces nos volvemos más rígidos y generalizamos el exceso. Entonces es un círculo vicioso en el que se mezclan los sucesos que ocurren, las emociones, nuestras conductas también, y luego nuestras creencias y nuestros pensamientos. Entonces todo esto se va alimentando y puede hacer que empeores. Entonces aquí la idea es que, sobre todo, el mantenimiento de todas estas perturbaciones emocionales se mantienen por el pensamiento, ¿no? Palabras e imágenes actuales del individuo. Y a este nivel es donde se actuará. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la terapia cognitiva? Pues si has seguido hasta aquí, te darás cuenta de que, bueno, la idea es centrarse en el aquí y ahora para modificar los pensamientos automáticos, las suposiciones o creencias intermedias y las creencias nucleares de las que habíamos hablado al principio. Y así mejorará nuestro estado psicológico, nuestro funcionamiento mental. O sea, tú no puedes cambiar lo que ya ha pasado, el futuro no lo sabes, y lo único que puedes cambiar es lo que está pasando actualmente, sobre todo lo que tienes en tu cabeza. Es decir, no puedes cambiar cómo te tratan tus padres o tus compañeros en el colegio, o los defectos físicos que has tenido, o tus enfermedades, o lo que te haya pasado. Eso no lo puedes cambiar. Lo que sí que puedes cambiar es cómo piensas acerca de esto, ¿no? Y cómo lo evalúas. Entonces el pasado ha pasado ya, y entonces no lo puedes modificar. Entonces lo único que puedes cambiar es cómo piensas acerca de lo que te está ocurriendo actualmente y acerca de tu pasado. Entonces aquí este es un punto clave, es el centrarse en la terapia cognitiva, en lo que piensas aquí y ahora, acerca de lo que pasó o pueda pasar, pero en el aquí y ahora, en tus pensamientos actuales. Por eso se llama cognitiva, terapia cognitiva. Y entonces con las intervenciones psicológicas lo que se busca es cambiar los pensamientos y estas creencias mal adaptadas por otros más flexibles y ajustados a la realidad. Y así impactarás en todos los demás factores, la fisiología, la conducta y las circunstancias. Esto ya lo hemos comentado antes. O sea, aquí es importante tener en cuenta que el objetivo no es dejar de tener emociones o estar siempre con emociones positivas y felices, sino tener esas emociones más moderadas, más proporcionadas, más flexibles. Esto será lo más útil. Lo que se busca es que no tener reacciones emocionales exageradas. Pero a pesar de que la forma de actuación es sobre todo en el pensamiento, en el aspecto cognitivo, también se actúa a nivel conductual. Por ejemplo, es el caso de la activación conductual en pacientes que están deprimidos. La conducta también es muy importante porque esta sigue a nuestras creencias, pero también sirve para mantener estas creencias. Y entonces, a veces, una estrategia conductual que actúa en contra de tus creencias negativas, pues puede ayudarte a darte cuenta de que son erróneas y así mejorar. La idea es plantearse tus creencias o eso que crees firmemente como hipótesis y ponerlas a prueba. Sería como si fuera una estrategia científica, ¿no? Entonces vas cambiando tus hipótesis según la información que recibes con esta especie de experimentación que estás haciendo. Entonces el terapeuta y el cliente serían como dos científicos que están colaborando para confirmar o descartar hipótesis, que las vas poniendo a prueba con experimentos. Si alguien, por ejemplo, tiene miedo a algo, pues puede probar exponerse a esta cuestión y ver si sus pensamientos catastróficos se cumplen o no se cumplen. Sería una hipótesis a contrastar. Entonces luego se evalúa. Entonces, ¿cómo se actúa en forma concreta? Pues, por ejemplo, si yo lo que sería, en primer lugar, es plantearte qué estoy pensando en este momento, o qué estás pensando en este momento. Empiezas por el nivel más superficial y luego ya vamos yendo a los niveles más profundos de creencias intermedias y nucleares. A veces esto es lo más fácil para generar cambios, centrarse en los pensamientos automáticos. O sea, cuando tienes una perturbación emocional, lo primero es plantearse qué estoy pensando en este momento. Anotas la situación,
anotas los pensamientos automáticos y también las emociones acompañantes. A continuación, pues seleccionas qué pensamientos son más perturbadores y después vas puntuando la intensidad con la que los creemos, de 0 a 100, por ejemplo, y la intensidad de las emociones también de 0 a 100. A continuación ya analizarás la lógica de esos pensamientos y verás las evidencias a favor y en contra de estos. ¿Cómo se analizan los pensamientos? Aquí lo que tenemos que ver es las distorsiones cognitivas, es decir, cómo nos engañamos a nosotros mismos. Las más frecuentes son, por ejemplo, el pensamiento polarizado del tipo todo o nada. Todo me sale mal, nadie me tiene en consideración, estás conmigo o contra mí, es un pensamiento extremista. Entonces, es una distorsión que puede generar muchos pensamientos automáticos que den lugar a problemas. Tenemos también las sobregeneralizaciones del tipo siempre o nunca. Pues siempre saco mala nota, nunca consigo acertar, pues analizas esto es una exageración, no es verdad. Tenemos la lectura del pensamiento. Por ejemplo, el pensar lo dijo porque se burlaba de mí. Es hacer interpretaciones de lo que piensan los otros en base a los signos que ves. Pues puede ser que aciertes, pero no deja de ser una suposición, que si la aceptas como cierta y como segura, pues está claro que te estás equivocando. Tenemos la eliminación del futuro. Cuando dicen acabará dejándome, suspenderá, haga lo que haga. Pues son tonterías también, porque el futuro no lo sabe nadie. Tenemos el etiquetado, pues soy un desastre, el mundo es injusto, la gente es canalla. Pues son también exageraciones, que las vas analizando y ves que tampoco tienen ninguna base. La inculpación de uno mismo o de los demás. Él tiene la culpa de todo, la culpa de todo es mía, pues son también exageraciones. Aquí se ve también que a veces se mezclan distorsiones del pensamiento polarizado o sobregeneralizaciones con atribuciones de culpa, ¿no? O sea, nadie tiene la culpa de todo, ni nosotros, ni los demás, ni el mundo. O sea, los deberías dogmáticos, ¿no? Debería hacer bien su trabajo, debería. Esta es la clasificación de las distorsiones cognitivas, ¿verdad? Los tipos que vimos ahí en el listado, en las diapositivas anteriores. Tratarme mucho mejor. A ti te gustaría que te trataran mejor o que hicieran mejor su trabajo, pero eso no quiere decir que lo tengan que hacer. Eso sería lo que preferirías, pero no hay ninguna ley universal que diga que eso tenga que ser así. O sea, los deberías dogmáticos y rígidos también generan muchísima ansiedad. O necesito que, pues las necesidades inventadas, pues serían un tipo de deberías dogmáticos. Por ejemplo, la magnificación, también le llaman el catastrofismo. Es horrible, es terrible. Pues muchas veces exageramos, ¿no? Hay técnicas como la evaluación, la línea de evaluación de situaciones vitales, que sirven para ir comparando situaciones y ver a ver si son tan graves, ¿no? Pues, o sea, podemos comparar situaciones, ¿no? Es horrible que pues, se ha retrasado el autobús. Bueno, compáralo eso con que tengas un accidente y te quedes parapléjico, tetrapléjico, pues yo creo que eso es una tontería. Entonces, muchas veces aprender a evaluar las formas correctamente, las cosas correctamente. Por ejemplo, la minimización, que me elogiara no tiene importancia, pues también es quitarle importancia a las cosas, ¿no? Es lo opuesto al anterior. Descartar lo positivo. El que haya aprobado la mayoría de asignaturas o todas las asignaturas no cuenta. Pues siempre despreciarse a uno mismo o a los demás, descartando cualquier aspecto positivo. Pues esto también es una distorsión. El razonamiento emocional es pensar que si sientes algo significa que es cierto. Si me siento inútil quiere decir que lo soy. Pues no, esto es una tontería. O sea, que yo sienta algo quiere decir eso, que lo siento, o que me lo parece, pero no quiere decir que sea verdad. Eso habría que contrastarlo, habría que comprobarlo. A partir de aquí podríamos seguir al siguiente nivel, que es profundizar en las creencias intermedias y nucleares. Normalmente se usa la técnica de la flecha vertical. Te vas preguntando en cada pensamiento, bueno, ¿y eso qué significa? Así acabarás aparecerán estas creencias intermedias que hemos hablado antes, los supuestos y las reglas, y las creencias profundas acerca de uno mismo, los demás y el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema de los pensamientos automáticos distorsionados? Pues que nos los creemos como si fueran la realidad cuando solo son conjeturas o errores lógicos. Entonces solo podemos conocer la realidad registrando los hechos de la forma más objetiva posible y sometiendo a prueba nuestras conclusiones. No conocemos la realidad en base a simples opiniones subjetivas, sino que lo que debemos buscar, lo que interesa que busquemos es la objetividad y el realismo. O sea, esto va no de pensamiento positivo, sino de realismo y objetividad. O sea, lo que haces es escribir los pensamientos, clarificarlos, analizar su lógica, valoras las ventajas y
desventajas de estos pensamientos y los pones a pruebas con experimentos que llaman experimentos conductuales para ver qué evidencia hay de que sean ciertos o no. Todo esto he hablado del registro por escrito. Esto es interesante porque te ayuda a concretar los pensamientos y ir analizando. Se podría hacer mentalmente, pero es mucho más difícil. O sea, por eso siempre se recomienda el escribir, ¿no? Hacer varias columnas, por ejemplo, y en una escribir la situación, en otra... Este es un autorregistro que se utiliza, ¿verdad? Un registro y se transforma en autorregistro cuando él mismo va reconociendo y anotando, ¿verdad? Los pensamientos automáticos, sobre todo los que te perturban más, o detectes que te perturban más. En otra puedes escribir las emociones, las evidencias a favor y en contra, pues pensamientos alternativos, equilibrados y realistas, que tengan en cuenta todos los datos, y ver luego el resultado de las experiencias en las que pones a pruebas los pensamientos más equilibrados, que puedes ir poniendo o valorando cada nivel de emoción y el nivel de creencia en los pensamientos negativos o los equilibrados. La idea es trabajar todos los días y así al final acabas mejorando mucho y empiezas a automatizar el proceso casi a nivel mental. O sea, cada vez será menos esfuerzo que tendrás que hacer para encontrarte mejor y hacer esto de forma más automatizada. El paso probablemente de unos pocos meses. Por supuesto, esto lo puedes hacer solo. Hay manuales, pondré en la parte de la descripción del vídeo algunos manuales de autoayuda y algunos otros que son interesantes para profesionales, pero bueno, si tienes un problema de cierta relevancia, pues siempre es buena idea pedir ayuda a algún profesional, a algún psicólogo que se dedique a la psicología cognitiva. Entonces, como conclusión, en la terapia cognitiva se afirma que hay una interacción entre pensamientos, emociones y conductas. En segundo lugar, las causas de estas perturbaciones emocionales son múltiples, pero los pensamientos, palabras e imágenes, este diálogo interno es muy importante y contribuye a su mantenimiento. Entonces, estos pensamientos pueden ser positivos, negativos, neutros, pero lo que hay que hacer es someterlos a prueba y tener un enfoque realista, no de pensamiento positivo, sino realista. Entonces te centras en lo que piensas aquí y ahora y asumes que si piensas o actúas de forma diferente, cambiarás para mejor. Aquí dejo un pequeño esquema para que puedas ver la interacción de todos estos factores. En la parte de abajo dejo un enlace al artículo del blog que hice hace tiempo y dejo la bibliografía. Bueno, eso es un poquito... Me pareció interesante este material, sobre todo los conceptos bien claros y también en forma gráfica, ¿verdad? Cómo presenta. Ahí hablan de los niveles de pensamiento según Beck, a partir del pensamiento automático, luego esas creencias intermedias y las nucleares que son las de base, ¿verdad? Como que la TREC va directamente a las nucleares a partir de las demandas, ¿verdad? Sin embargo, Beck presenta como niveles de pensamientos que se van encontrando en las afirmaciones y en las descripciones de lo que sucede, ¿verdad? De lo que hace el paciente cuando cuenta, cuando habla, cuando afirma algo. Y en Beck se va descubriendo eso en forma de niveles como expresiones más superficiales que hablan de su pensamiento hasta ir buscando, escarbando, ¿verdad? Cuáles son sus interpretaciones y basadas en cuáles creencias nucleares, ¿verdad? Y también un poco hablando de esa clasificación, acá hablaba de la clasificación también de distorsiones, desde dónde interpretan, qué forma va interpretando las diferentes situaciones que van pasando, que va pasando o que trae ahí, ¿verdad? ¿Qué más? No sé, algo que les haya llamado la atención, algún concepto, algo que no quedó claro. ¿Qué les pareció? ¿Está claro? Uh-huh. Tiene los conceptos bastante claros y también en forma gráfica, ¿verdad? Se basa sobre todo en el pensamiento en el momento, ¿verdad? En el momento presente, ¿verdad? Lo que va apareciendo
y sobre todo se tienen en cuenta esos elementos, igual que la TREC, ¿verdad? Los pensamientos, las conductas y, y las emociones, cómo van apareciendo, ¿verdad? En relación a lo que trae el sujeto a sesión, ¿verdad? ¿Qué más? Buscar siempre las creencias o esos pensamientos alternativos, eh, o pensamientos que son basados en la realidad, también hablaba, ¿verdad? Se manifestaba de esa manera. Eh, y a la vez ir registrando qué sucede cuando se cambia o se interpreta de una manera diferente la situación y se utiliza esas interpretaciones más reales, cómo va cambiando en la realidad la conducta y también cómo se ven las emociones, ¿verdad? Y hablaba ahí, no está mal emocionarse, pero que las emociones tendrían que ser más flexibles y conductas, ¿verdad? Más reales, más basados en la realidad y también más flexibles, ¿verdad? No tan irracionales, no tan extremistas e inflexibles. ¿Qué más? Algo que hayan encontrado. El modelo, ahí presentaba también un modelo de registro, ¿verdad? Cómo se va haciendo, esos elementos importantes, cómo se van tomando nota y también cómo se le enseña al paciente a registrar, a identificar y registrar esos elementos y luego para poder cambiar y decíamos también registrar esos cambios, ¿verdad? Entonces eso se le enseña, es educativo, es una técnica educativa, en donde se le enseña al paciente que maneje, que reconozca, que identifique y que pueda cambiar esos y esa forma de interpretar la situación, esas distorsiones, y a la vez también pueda darse cuenta de esos cambios, ¿verdad? A medida que va viviendo en el presente, de acuerdo a esa situación que trae a consulta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá, la verdad, tengo otro video. Sobre todo lo que me interesa un poco es también el ejemplo que plantea, ¿verdad? Poder desde la realidad, desde casos, ir viendo cómo entran en juego estos elementos que hoy estamos dando, ¿verdad? Eso es muy importante porque en la realidad es eso lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Y después vamos a ir relacionando con lo que significa realmente, con las definiciones, ¿verdad? Es importante conocer, manejar el vocabulario y técnico, ¿verdad? De cada tipo de técnicas que entran dentro de la reestructuración y desde ahí pensar e identificar cómo se da la realidad en los casos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco si encuentro acá un ejemplo. Un ejemplo de... Terapia cognitiva de Aaron Beck, ¿verdad? Este es un caso. Datos de identificación, ¿verdad? Presenta. No sé si alguien me puede ayudar y vamos a leer este caso. Así pueden participar. Sí.
Su familiograma viene a ser todo sí, después, sí, datos de evaluación. Ujú. Motivo de consulta, ¿por qué viene? Ujú. ¿Por qué está viniendo a consulta? Ujú. Ese es su familiograma que estaba allá arriba, ¿verdad? Ujú. Ujú. Síntomas presentes. Sí. Ay, se me va.
mayor. Ujú. Pérdida importante. Exacto. Ujú. Ujú. Ahí entonces va sacando las características de cada uno. Ujú. Demasiado ya rápido ahora. Se me fue. Interesante lo demás. Ujú. Los criterios diagnósticos se va sacando lo que se observa en él, ¿verdad? Exactamente. Hipótesis sobre el caso. Ujú. Sí. Ujú. Exactamente. Que vieron ahí las creencias uno y lo que genera a la vez. Y sí, aparece también, podría ser en paralelo, pero en base a qué discusión, lo que toma como discusión, ¿verdad? Podría ser, se va eligiendo, yo creo, cuáles de los pensamientos se va a tomar, se va eligiendo. Eso podría ser otro, ¿verdad? Se va hilando y eligiendo. En este, acá pone como ejemplo, vamos a ver si aparece más debajo. Sí, más arriba. Ajá. Mm. Eh, pueden estar jerarquizados y se saca un propio, vamos a decir, se va eligiendo el, las creencias, ¿verdad? Y se va viendo cuáles son más significativas y que podrían, uno va viendo tipo hipótesis, ¿verdad? De cuáles se podría tomar y son más significativas y podrían ser la causa de esos desajustes, ¿verdad? En este caso va tomando esto, agarra como principal, ¿verdad? Y deja lo que vos estás diciendo. Vamos a ver cómo va haciendo la secuencia de la creencia a partir de esa creencia central uno.
Ahí van los niveles. Ujú, ujú. Bien. Ahí va sacando todos los pensamientos incluso que aparecen. Eh, Así mismo, esa reacción emocional tiene que ver con lo fisiológico también, ¿verdad? Cómo responde el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué más hay? Creencia básica. Ujú, ujú, ujú. Distorsiones cognitivas implícitas en estos pensamientos. Ahí está la clasificación. Sí, sí. Lo que encontrás. En este caso, por ejemplo, son estas. Puede ser que no también, ¿verdad? Y que haya, o que solamente haya de un tipo, por ejemplo. Solo magnificación, solo, ¿verdad? O puede ser que haya así, tipo, como en este caso, que son varios, se dan, ¿verdad? Ajá. Ujú, ujú, ujú. Así mismo, consecuencia uno y 2. Creencia central de nuevo, ahí toma otro. No sé si van viendo cómo va tomando y de, una creencia y de ahí va sacando los niveles. Se va buscando los niveles hasta llegar a lo más nuclear, vamos a decir, ¿verdad? Sí. Ujú, ujú. La misma situación, pero cómo se dan diferentes pensamientos, tipo se hace el análisis de cada uno. Ujú, así mismo. Realmente eso es lo que primero te dice. Esos pensamientos automáticos son los que aparecen y es el nivel más superficial, ¿verdad? Lo que te dice y lo que te refiere es eso. Mi mamá no ve el esfuerzo que hago, tanto que me esfuerzo por ello, no me valoran. Y entonces uno va
indagando y va llevando a que aparezcan los demás niveles, ¿verdad? Las demás creencias, a partir de lo que te dice eso superficial, esos pensamientos, ¿qué creencias hay, verdad? Y uno va llevando la entrevista para que salga lo demás. Y lo más profundo, vamos a decir, es lo que está arriba realmente, ¿verdad? Que debo ayudar a todos los que me han ayudado. No sé si entienden, al revés sería, ¿verdad? De lo más superficial, lo que primero aparece es lo que está abajo, ¿sí? Y luego va a lo de arriba. Claro, lo que realmente hay que cambiar son las creencias nucleares, lo de arriba, para que esas respuestas que vemos a la derecha, que dice reacción emocional, reacción conductual, también cambien. A veces uno tiende a quedarse con lo superficial nomás también, ¿verdad? Y entonces si lo otro no cambia, eh, eso va a también a, o sea, tampoco el cambio va a ser muy profundo, vamos a decir, ¿verdad? Debo obtener un buen empleo, ver qué regla maneja y hace que aparezca ese pensamiento automático, ¿verdad? Por ejemplo, debo obtener un buen empleo lo más rápido posible. Esa es una regla que va teniendo y que en base a ese tipo de pensamiento funciona el sujeto, ¿verdad? Y luego aparecen los pensamientos automáticos, pero uno va, ¿y qué más? ¿Verdad? Le va diciendo, o sea, ¿vieron esas preguntas, esas frases que sirven como para buscar la secuencia de estos niveles de pensamiento, ¿verdad? No sé si van entendiendo. Sí, este ya está todo, ¿verdad? Mm. Ajá. Ujú. Ratificación y validación de las creencias básicas. Sí o sí, entonces es importante llegar a eso en tipo comprobar también si aparece o no, si eso es real, dice validar también con la realidad, si se comprueba o no, y cuestionar esos pensamientos, ¿verdad? Evidentemente las consecuencias son disfuncionales en, cuando se dan así en forma distorsionada, como en este caso. Acá hasta acá muestra, ¿verdad? Hemos terminado, dice, ¿verdad? Muestra hasta acá, todavía sin la intervención. Están están los pensamientos negativos, ¿verdad? Aparecen los pensamientos negativos. Lo ideal es ir buscando el cambio, esos pensamientos más realistas y flexibles a partir de estos que aparecen, ¿verdad? Acá lo que hace es vamos a decir,
la evaluación, la identificación de los niveles de pensamiento. En este caso podemos ver cómo se va haciendo esa secuencia, ¿verdad? Niveles. ¿Qué más? ¿Algo más que quieran? Que quieran acotar. ¿Se entiende? Dios me ayuda, Dios no me ayuda, ¿verdad? Magnificación, Dios es implacable conmigo, ¿verdad? ¿Cómo exagera a la Al que forma como... madruga, Dios le ayuda. Eso sí, eso generaliza también, ¿verdad? Me siento, personalizaciones, él se siente el centro, se toma muy personal. ¿Vieron cuando se suele decir, se toma muy personal el tema, ¿verdad? Entonces tiene que ver con la personalización. Me siento culpable cuando no le hablo a mi madre. Él se toma muy a pecho, también se suele decir, ¿verdad? Como el centro de lo que sucede. Es muy importante manejar esta clasificación porque así uno puede identificar mejor las afirmaciones que va haciendo el sujeto en cuanto al problema, ¿verdad? A la situación, y a la vez eso lleva a poder cambiar, a ser más preciso en lo que uno va registrando, identificando, ¿verdad? Lleva a poder clasificar mejor y llegar a obtener datos mucho más específicos y vamos a decir que uno va siendo mucho más puntilloso y encontrando las bases de lo que está sucediendo, de lo que está pensando, de la forma de interpretar esas ideas nucleares que están de base. Es importante y llegar ahí, como les decía, porque a veces nos quedamos en la superficie. Mira lo que dice, que también nos habla, pero ir indagando más para obtener esos elementos, ¿verdad?, que llevan a las creencias nucleares. Debo llorar todo lo que me dio. Dios castiga a quien hace mal, y ahí están las creencias 1 y 2. No sé, alguna pregunta más. Esto es un ejemplo, ¿verdad? A partir del cual se hace como esa clasificación, esa secuenciación en niveles. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que con los hablar más. Para mí, profe, realmente con ejemplos, Eh, yo capto más. ya los conceptos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces como que uno ve más gráficamente lo que sucede y los conceptos puede uno comprender mejor, ¿verdad? Y es lo que sucede realmente. Y lo que nos interesa también es poder ver los casos y los ejemplos porque nos lleva en la realidad, ¿verdad? A la realidad, cómo realmente se presentan los casos. Nosotros necesitamos poder identificar en esos casos, ¿verdad? Evidentemente es importante manejar los conceptos, el vocabulario técnico, pero a la vez entrenarnos en casos identificar, ¿verdad? Lo que sucede igualmente, esto en la TC como en la TREC, ¿verdad? Pasa.
los recursos, estar entrenados en la utilización de los recursos que que se utilizan en las entrevistas, las tareas, el manejo de los registros también es muy importante. Y esos son elementos con los cuales nos servimos para poder realizar la técnica, llevar a cabo mucho más, en forma mucho más precisa, mucho más objetiva, ¿verdad? Y que se logre realmente el cambio. ¿Qué más? ¿Algo más que quieran? Está claro, vamos a ir avanzando. Mucha información hasta acá me gustaría dejar y ir avanzando, ¿verdad? Después, para no llenarles de todo. Pues está el proceso en sí, el procedimiento, los pasos del procedimiento de la TC, así mismo como vimos el de la TREC, también la TC tiene un procedimiento propio, ¿verdad? En pasos. Entonces es importante también eso y quiero ir desarrollando después, ¿verdad? Y viendo ejemplos también. Más ejemplos y más casos. Incluso después que solíamos hacer un caso y que ustedes puedan elegir desde qué técnica, ¿verdad? En un caso poder usar la TC o poder usar la TREC. Que ustedes puedan elegir qué técnica de reestructuración cognitiva utilizar según el caso, ¿verdad? Y cómo lo harían eso. ¿Qué paso seguir según la TREC o según la TC, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna acotación sobre el tema? Muy interesante también, importante, lo que aporta Beck desde su teoría. Ese concepto de esquema, ¿verdad? Algo nuevo. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Está todo claro entonces. Sí, profe. Bueno, yo les voy a poner una pequeña tarea en la plataforma para que puedan otra vez ver el video, para que puedan a partir de ahí volver a ver la diapositiva, ¿verdad? Y que se les pueda quedar los conceptos ya y para ir reconociendo los casos. ¿Sí? Sí, yo les alcé una, pero no del caso. Les voy a alzar las del caso también. Sí, una. Sí, sí, sí. Sí, 3. Les voy a alzar las otras. Sin problema. Bueno, y dejamos hasta acá, entonces les alzo ahora mismo. Dale, profe. Buenas noches. Dale, buenas noches. Gracias. Listo, igualmente. Chao, chao. Buenas noches, chaucito.